Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo cuarto de Pascua celebramos el Domingo del Buen Pastor, el Domingo de las Vocaciones. Oramos para que haya más vocaciones sacerdotales que hacen tanta falta, para que haya padres que puedan celebrar la Eucaristía y tener a Jesús, ¿no? Pan de vida eterna, pan vivo bajado del cielo. Pasó algo muy bonito ayer en la capilla de adoración en San José de la Maríquina, de adoración perpetua, que había un sacerdote y dos personas y la hostia comenzó a ponerse celeste, y cada vez más celeste, 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 una luz celestial, en verdad, ¿no? Y es que justo ese día el Evangelio había dicho, yo soy el pan vivo bajado del cielo, como para indicar que realmente el Señor está presente en la Eucaristía, es Él. Está escondido ahí, pero atrás de la apariencia de pan está el cuerpo de Cristo, nuestro Señor. Y Él también es pastor, entonces a veces eso cuesta un poquito más, ver a Jesús en la figura de los pastores de la iglesia. Hoy es el día para rezar por los pastores, por nuestro Papa, por nuestros obispos, nuestros sacerdotes, porque ellos están llamados a ser pastores. La verdad es que hay un solo pastor, que es Jesucristo, pero Jesús delega esa tarea, esa misión, en otros ayudantes, sus discípulos, que primero son los obispos, y ellos a su vez van llamando a otros, y cada vez que uno recibe la vocación de ser pastor, también recibe la vocación de ser discípulo, en primer lugar, es decir, de ser oveja, porque el único pastor verdadero es Jesús. Entonces, si uno es un buen hijo, será un buen padre o una buena madre. Y si uno es un buen discípulo, es posible que Dios lo elija y llegue a ser un buen pastor también para la comunidad. Hoy rezamos entonces por los pastores. ¿Qué característica debería tener un buen pastor? Dar la vida por las ovejas y amarlas, quererlas, sentirlas como propias. Darles un buen pasto, es decir, una buena enseñanza. No llevarlos a enseñanzas mundanas, mentirosas, ideológicas como hay en el mundo, que son veneno para el espíritu. Y ser capaces de enfrentar el maligno que está representado en el lobo cuando viene a atacar las ovejas, ¿no? Ponerse ahí, como se dice hoy en día, y poner el pecho a las balas, ¿no es cierto? Defender a nuestros seres queridos. Eso hace el buen pastor. El mejor pastor, por supuesto, siempre será Jesucristo, el único y verdadero pastor, ¿no? Pero nosotros estamos llamados a imitarlo, porque Él dio la vida por nosotros en la cruz, porque vio venir al lobo, que es Satanás, que quiere arrebatarle todas las ovejas y llevarlas al infierno, y Él dijo, no, hasta aquí nomás llegas tú, yo voy a sufrir por mis ovejas y yo voy a dar mi vida por ellas. ¿Ya? No es como el asalariado que solamente cuida a las ovejas por dinero, por interés propio, pero no siente que las ovejas son su familia, no las siente como propias, y cuando ve venir al lobo, huye. Es tan importante reconocer en este Día del Buen Pastor el amor de Dios, ¿no? Por cómo Dios nos ama tanto que nos entregó a su Hijo Jesús. Así lo expresa San Juan, que es el apóstol del amor precisamente. Dice, miren cómo nos amó el Padre,
que quiere que nos llamemos hijos de Dios. Pero no solamente que nos llamemos, sino que lo seamos de verdad. Somos verdaderos hijos de Dios. Y hijos de Dios no es decir cualquier cosa, no es como un refrán, algo bonito, ¿no es cierto? Un símbolo. Es verdad. Es verdad que Dios es Dios, nosotros somos criaturas, pero Jesús se hizo hombre y Él es Dios. Y como Dios se hizo hombre, permite que nosotros seamos también hijos de Dios. Es pura bondad del Padre, es pura bondad de Jesús también y del Espíritu Santo, por supuesto. ¿Ya? Por eso entonces, desde ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado aún lo que seremos. ¿Ya? Porque cuando el Señor se manifieste, dice San Juan, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. ¿Y cómo es Jesús ahora? Estamos celebrando en estas semanas la fiesta de la Pascua. Jesús está resucitado. Jesús pasó de la muerte a la vida. Eso es Pascua, ¿cierto? Y quiere hacernos pasar también a nosotros del pecado a la vida de santidad, a una vida nueva. Y una vez que nosotros nos muramos, también nos quiere hacer pasar de la muerte a la vida. Y eso se cumplirá el último día, ¿no? En la resurrección de los muertos. Nos dice la palabra de Dios en otro lugar que es impresionante, en 1 Corintios capítulo 15, que la resurrección se va a ir dando en forma paulatina, de acuerdo al grado de unión con Dios y al rango que tienen los santos, van a ir resucitando antes. ¿Cómo será? No lo sabemos. Solo que ya se cumplió eso en la Santísima Virgen María. Ella ya está resucitada y está con Cristo en el cielo. Y algún día todos tendremos nuestro cuerpo nuevamente, pero un cuerpo para vivir en el cielo, en un nuevo cielo y una nueva tierra. Un cuerpo glorioso, porque Cristo murió y resucitó para que la Iglesia, todos nosotros, también conozcamos esa resurrección. Por eso dice aquí San Juan que solamente ahí lo veremos tal cual es, porque seremos como Él, resucitados, gloriosos, llenos de amor del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos espera. Pero para eso, obviamente, que debemos escuchar la voz del pastor, ser buenas ovejas, ¿no? Jesús dice que no solo tiene ovejas en este rebaño, porque le está hablando a los judíos, sino que tengo otros corrales, ovejas en otros lugares del mundo, y ellas sabrán oír mi voz. ¿Cómo se escucha la voz del pastor? Cada vez que oímos la palabra de Dios, la predicación, en la misa, ¿ah? O también cuando nosotros mismos leemos la Biblia y escuchamos la voz del Señor en nuestro corazón, en nuestra conciencia, que nos dice, por ejemplo, ahora hija, tienes que ir a misa. Es que puedo hacer otra cosa, sí, pero yo quiero que tú estés en la misa. Señor, escucho tu voz. Escuchar la voz es obedecer al Padre Dios, que nos habla a través de su Espíritu Santo y del Hijo en nuestra conciencia. Por eso muy bien decía un gran santo inglés, John Henry Newman, que primero fue anglicano y después fue obispo católico. Él dijo, es cierto, debemos obedecer al Papa en primer lugar y a los pastores que están en comunión con él, porque Dios nos habla, Jesús nos habla a través de nuestros pastores. Pero hay uno que es antes que el Papa, decía John Henry Newman. ¿Se le ocurre quién puede ser? La propia voz de la conciencia. Cuando uno tiene la conciencia bien formada, Jesús, Dios mismo, nos habla en nuestra conciencia. Por supuesto que la conciencia nos va a decir, obedece al Papa, ¿no? Si el Papa es un hombre santo que nos enseña la verdad, lo seguimos, ¿no? Y los obispos y los sacerdotes que están en comunión con él también. Y obedece a todo aquel que tenga autoridad y sobre todo que lo cumpla, ¿no es cierto?, ese poder, ese acto de servicio, de autoridad en nombre de Dios. Pero lo importante es eso, Dios nos habla desde lo más íntimo de nuestro corazón. Ahí está la voz del buen pastor. Y a todos los que escuchan su voz se convierten en ovejas. ¿Ya? En cambio, los que no escuchan la voz del pastor se convierten en machos cabríos, en cabritos rebeldes, ¿ya? Que son desordenados, ¿no es cierto?, los cabritos.
Y Jesús ocupa ese signo, ¿no? Cuando Él venga como pastor para juzgar a vivos y muertos, entonces pondrá a las ovejitas a su derecha y les dirá: vengan benditos de mi Padre, porque ustedes escucharon mi voz, porque ustedes me amaron en los más necesitados. Y a los de la izquierda les va a decir: váyanse malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque no quisieron escuchar mi voz, sino que escucharon la voz del lobo, se convirtieron en semejantes al maligno. Por eso hoy día, en este Día del Buen Pastor, nosotros queremos dar gracias al Señor porque nos ha mostrado un camino bien, bien claro. El camino de la salvación es en la Iglesia Católica. No hay otra iglesia que haya fundado Jesús. Él dejó una iglesia con un pastor, que es Pedro, el primer papa, y no hay otra religión, ni el budismo, ni ninguna otra religión, aunque sean religiones ancestrales que nosotros queremos mucho, las respetamos, etc. Pero ahí no está la salvación. La salvación está con Jesús. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida.